Pues muy bien, este tema, ¿verdad? Que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Es un tema muy interesante que tiene que ver mucho con cómo tratar con el pasado, ¿verdad? Es algo que hasta el día de hoy, pues nosotros como seres humanos, algo que nos ha afectado mucho a lo largo de la vida son las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Eh, Hay un estudio que hace Huawei que dice que más o menos en el día el ser humano toma 35,000 decisiones. Son muchísimas decisiones, ¿no? Y bueno, la gran mayoría de ellas, el 99% de las decisiones que tomamos son automáticas, son inconscientes, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando nos rascamos, cuando miramos a un lado, pues son decisiones que tomamos, pero son inconscientes. Realmente las decisiones que tomamos conscientemente, más o menos en el día son 100 decisiones que tomamos, más o menos como 4 cada hora. Y cada decisión que tomamos puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser que tomamos decisiones que dañen a otros, que nos dañen a nosotros mismos y de las cuales cuando dañamos nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestra salud o a los demás pueden traer consecuencias, pueden traer dolor, destrucción, ¿no? A veces la decisión no se alcanza a ver de inmediato la consecuencia que va a tener, sino ya después de algún tiempo, ¿no? Después de algún tiempo, pues que la relación termina, que el matrimonio acaba, o que estamos en el alcohol, que estamos en las drogas, ¿verdad? Que podemos ver ahí el daño que esto nos causó, el daño que nos hizo, ¿no? Y cada decisión que tomamos va en cadena con otras decisiones. Por ejemplo, si me invitan a mí en el trabajo con una reunión de amigos y ahí ya en la reunión pues sale el alcohol, sale una muchacha, una señora, pues imagínense, ¿no? Puede ser que lleve a otras decisiones. Entonces es importante el día de hoy que veamos cómo esas decisiones han sido pues muy dañinas para nuestra vida, cómo hemos hecho daño a través de ellas. Podemos ver, incluso hablando ya en el plano espiritual, en el plano divino, cómo hay leyes, ¿no? Sabemos que en la Biblia, que es la palabra de Dios, hay en el Antiguo Testamento sobre todo 613 estatutos, decretos, mandamientos, y que posiblemente a lo largo de nuestra vida hayamos violado muchos de ellos, ¿no? Hay 3 tipos de leyes fundamentalmente en el Antiguo Testamento: leyes civiles, leyes sacerdotales y también leyes morales. Entonces, esas leyes morales hoy por hoy en el Nuevo Testamento también siguen vigentes. No porque ya no estemos en la ley del Antiguo Testamento, las leyes morales hayan terminado, sino esas leyes que son divinas, muchas veces las hemos quebrantado nosotros, ¿no? Lo vemos el día de hoy, tenemos leyes civiles a nuestro alrededor. Hay una constitución, hay leyes penales, leyes civiles, y también aparte de esas leyes humanas están las leyes de nuestro Creador, de nuestro Dios. Entonces, muchas veces esas decisiones que tomamos nos llevan a nosotros a vivir las consecuencias en nuestra vida de esas decisiones que tomamos, ¿no? A lo mejor, no sé, el robo, el adulterio, no sé, la mentira, tantas cosas, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo nos han hecho tener secuelas en nuestra vida y con una carga emocional muy fuerte, con una carga emocional muy pesada. Porque de alguna manera vemos, ¿verdad?, que nosotros vamos a sentirnos bien o mal de acuerdo a cómo hayamos decidido vivir nuestra vida. Lamentablemente aquellos que no conocen a Dios, y lo digo también en mi propio caso, en mi propia experiencia, cuando no conocemos al Señor, que estamos alejados de Él, tomamos decisiones por nuestra propia iniciativa, ¿no?
Por ejemplo, quien no piensa que hay una eternidad en donde seremos juzgados por las acciones ante un Dios que vamos a rendir cuentas, podemos decir, no, pues cuando yo me muera esto se acabó, ¿no? Y a lo mejor pensar que va a ser la aniquilación de nuestra vida, y eso no es algo que exista. Realmente nuestra vida está compuesta por dos entes, espíritu y cuerpo, alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, morimos físicamente, pero espiritualmente no. No existe la aniquilación. Tenemos una vida eterna y puede ser en el infierno o puede ser en el cielo al lado de Dios. Todo depende si pudimos conocer y aceptar a Cristo en nuestra vida. Entonces esa vida eterna va a estar a su lado. Hemos recibido el amor, ¿no? Hace ratito hablaba nuestro pastor David Tops, hablando del día de mañana, el día del amor y la amistad, como el más grande regalo que hemos tenido ha sido Jesucristo. Ha sido ese regalo en donde Dios, el reino de Dios, se ha acercado a nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido conocer a Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Por qué mi vida? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién me hizo? Bueno, la respuesta la tenemos en la Biblia, que es el manual de nosotros los seres humanos, ¿no? El manual de usuario, así como en informática o como en cualquier producto hay un manual de cómo usar ese producto. Nuestro Dios ha hecho nuestro manual, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios, la Biblia? Porque todas las profecías que ahí vienen se han cumplido cabalmente y porque ahí se manifiesta de manera perfecta cómo vivir en paz, en armonía, como seres humanos, ¿no? Imagínense qué mundo tendríamos nosotros si nos basáramos como seres humanos en la Biblia. Maravilloso, ¿verdad? Simplemente maravilloso. Sin embargo, pues muchos no conocen de este regalo inmenso que es la palabra de Dios, y lamentablemente su vida es así insípida y que con el paso del tiempo pues acaba en desilusión, acaba en derrota, acaba en fracaso con el paso del tiempo. Y vemos, ¿no? Incluso gente que ha tenido belleza, dinero, éxito, fama, acaba suicidándose. ¿Cómo es posible que nada de eso externo nos llene internamente, ¿no? Sino realmente lo que necesitamos es llenar nuestro interior, pues, de cosas de la palabra de Dios para que entonces podamos vivir una vida de calidad, ¿no? Una vida en donde nos amemos los unos a los otros, que es el más grande mandamiento que Dios nos dio. Entonces, vemos, ¿verdad?, que vamos a ser juzgados ante ese Dios, ante ese Creador. Viendo en su palabra, podemos ver que en 1 de Juan 3:3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, de esa ley divina. Y pasa, ¿no? No importa que tú digas, es que yo no conozco nada de eso. Imagínate, vas en el coche y de repente te pasas un alto y te agarra la patrulla y te quieren multar y dices, no, yo no sabía de esas leyes, yo no sabía que había un reglamento de tránsito. Pues lo siento mucho, va a decir el oficial, no importa que usted no lo haya conocido, tiene que pagar, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la Biblia, con la palabra de Dios. Quizás tú digas, es que yo no conocía muchas de esas cosas. Correcto, pero aún así hay un momento en el cual Dios nos busca y nos trae. Y nosotros podemos aceptar su regalo, que es el más grande regalo que hay. El mayor regalo que ha habido es su amor, su sacrificio en la cruz, para pagar por esos pecados que nosotros hemos cometido, siempre y cuando también nos arrepintamos de ellos, ¿no? Siempre y cuando también los podamos dejar. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de morar con Él en el cielo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y no nada más nuestra muerte física, sino espiritual, alejados de ese gozo de estar en el cielo con nuestro Creador y estar en ese infierno, en ese lago de fuego en donde el tormento nunca termina.
en donde aquel que cometió pecado, pues tendrá que pagar. Algunos dicen, bueno, pero es que si yo pequé de manera finita, ¿por qué voy a pagar de manera infinita? Lamentablemente hemos afectado o hemos pecado contra un Dios infinito. Y Él es amor y nos puede perdonar, pero necesitamos aceptar ese regalo de salvación, ese regalo de amor, tomarlo, ¿verdad? Si yo no tomo ese regalo, si yo no lo recibo, ese Dios de amor me dice, yo te amo, tengo un plan para ti, ¿verdad? Maravilloso. ¿Lo quieres tomar? Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras y ahora está en el cielo con Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que aceptar ese regalo inmerecido. Y lo dice Juan 3:16, retomando lo que el pastor decía, ¿no? Juan 3:16 fue el tema de la predicación de nuestro pastor hace ratito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única condición es creer en él, ¿no? Es nuestra única condición. La salvación es por fe. Bueno, pues ya entrando en el tema, podemos ver que hay dos tipos de pasado. El día de hoy, ¿cómo nos sentimos, hermanos, amigos, personas que nos visitan por primera vez? Podemos ver que a lo mejor traemos culpa, ¿verdad? Mucha culpa por las decisiones que tomamos. Traemos mucha culpa, amargura, depresión, ansiedad. Toda la gente que vive el día de hoy buscando el alcohol, las drogas, los placeres, las diversiones. A lo mejor es en gran parte porque interiormente no encontramos esa llenura y estamos buscando algo que nos llene. Entonces, hay un tipo de pasado que es, digamos, positivo. Hacer memoria de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, dice Primera de Crónicas 16:12, de cómo son los prodigios y los juicios de su boca. Debemos hacer memoria, dice la Biblia, ¿no? De todas las maravillas que Dios ha hecho. ¿Y por qué no darle gracias también a Dios por ellas, no? Pero también hay decisiones negativas que tomamos y de alguna manera podemos ver, ¿verdad? En Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, las cosas del pecado, para que nosotros podamos quitarnos ese lastre que es el pecado y las consecuencias del pecado. Lamentablemente muchas veces no las podemos quitar. Tenemos que vivir con esas consecuencias, pero para que podamos, digamos, nosotros poder dejar ese lastre de la culpa del pasado, tenemos que aprender a tomar decisiones sabias, decisiones con sabiduría, ¿no? Y vemos aquí que hay, de alguna manera, dos tipos de tristezas. Hay una tristeza que es el del mundo y una tristeza que es de Dios, una tristeza que es según Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver, por ejemplo, que a lo mejor un niño que está portándose mal en casa y de repente su papá le reprende, su papá lo regaña y le llaman la atención. Seguramente el niño no va a decir, hice mal, sí, mi papá me regañó con justa razón, tuvo razón en regañarme porque realmente no debí pegarle a mi hermana, no debí de haber robado eso, no de haber destruido algo, ¿no? Lejos de eso, quizás el niño diga, no, mi papá ya me regañaron, ya me gritaron, y entonces no acepte realmente que él fue el responsable de eso que ocurrió y que de alguna manera el regaño estuvo bien. O el borracho que va manejando imprudentemente en la carretera y lo paran, ojalá y lo pararon antes que matar a nadie, ¿verdad? Pero imaginemos que lo para un oficial y lo lleva a la cárcel.
En vez de decir, yo estoy mal por haber conducido bajo el estado de ebriedad y yo no debería de estar esclavizado con el vicio del alcohol, tal vez diga, ay, me duele la cabeza por la resaca, ¿no? Ay, y mira aquí dónde llegué, ¿por qué me tuvo que agarrar ese policía? Oh, rayos. Entonces, esa es la tristeza del mundo, en donde más que nada se enfoca en las consecuencias de haber sido sorprendidos, de haber sido descubiertos y de haber tenido que pagar, ¿no? Y cuántas veces no el hombre dice, pues no me agarraron, me salí con la mía, mira, llegué con bien, ¿no? Y seguimos perpetuando ese pecado, esa falta en nuestra vida, porque no podemos más que ver las consecuencias. También es el caso de Judas, que por 30 monedas de plata entrega a Jesucristo y lo crucifican. Él, en vez de arrepentirse y decir, Dios mío, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Tiene culpa, tiene remordimiento, pero no arrepentimiento y se suicida. Cuando realmente hay otro tipo de tristeza que es según Dios, que es el arrepentimiento. Hay un libro que nos recomiendan mucho leer, se llama Las Confesiones de Agustín de Hipona. Este libro de las Confesiones de Agustín de Hipona es un libro grande, como de 300 páginas, pero vale la pena que lo leamos como cristianos, porque nos permite ser sensibles al pecado. Porque él tenía una vida muy terrible antes de conocer a Dios y tiene un cambio impresionante. Y él ya siendo grande se acuerda de que cuando era pequeño hizo una travesura con unos compañeros. Él fue a una huerta de una persona y había un árbol lleno de peras, ¿no? Y él se metió allí junto con sus amigos, entre comillas, y roban ese árbol de peras. Dejan muy limpio el árbol. 50 años después, él se acuerda perfectamente de ese momento. Y ese libro de Confesiones de Agustín de Hipona es muy famoso. De hecho, Agustín de Hipona es como el más grande teólogo de los primeros 1000 años de la historia del cristianismo. Y hacen una crítica a ese libro y dicen, ay, por favor, oye, Agustín, digo, robarte unas peras en un árbol no es para tanto, ¿no? O sea, sí, hay gente que asesina, hay gente que viola, hay que, Dios, sí, deberían de sentir remordimiento o pesar, pero, oye, por un árbol de pera, digo, y la crítica que le hacen es, esta persona tenía una obsesión grande por la culpa, ¿no? Estaba con una culpa enorme, una culpa enfermiza. Sin embargo, si lo comparamos con otro tipo de personas muy diferentes, que van de pecado en pecado, ¿qué dicen? A mí me vale. Agarran y se pelean en la esquina, estrellan el coche, matan. A mí me vale. No me importa. Y en cambio Agustín de Hipona, siendo un niño, roba un árbol de manzanas y se siente terriblemente mal. Vemos ahí como un pequeño vicio empieza con una pequeña acción negativa. Viene de inmediato la culpa. Viene de inmediato el pesar. Pero si nosotros no reaccionamos ante ese pesar y lo continuamos haciendo un mal mayor, así va creciendo un vicio, así va creciendo un delincuente, una persona inicua, una persona que hace el mal ante los ojos de Dios. Y dice la Biblia que se cauteriza la conciencia. Ya la gente que tiene años matando uno más, pero ¿qué hay de la primera vez que robas, no? Sudas, tiemblas, volteas.
me van a sorprender y si me agarra el policía, y, caramba, ¿no? Bendito seamos si somos como Agustín de Hipona. Y quisiera hasta llorar, hermano. Que con poquito podamos aprender. El robo que él hizo, porque a las cosas hay que llamarles por su nombre, ¿no? Él robó, aunque hayan sido unas peras. Él robó, pero su pecado lo hizo así. El otro día estaban haciendo una encuesta de cuántos, a los jóvenes les hacían una encuesta. Oye, disculpa, ¿te sabes los 10 mandamientos? Y decían los jóvenes, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, no. A otro, bueno, pues sí, no robarás, no matarás. Pero la gran mayoría no se lo sabía. Y le dijeron, oye, ¿me puedes decir 10 marcas de cerveza? Y empezaron, no, pues la verdad yo no sé de cerveza. Budweiser, Corona. Fácilmente dieron 10 nombres de cervezas. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, no los conocían, no los sabían. Entonces, vemos de alguna manera como la tristeza que es según Dios es la que nos lleva a la salvación. Dice el Salmo 31, 9, 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando en dolor y mis años en suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, de mi pecado, y mis huesos se han consumido. Ojalá nosotros podamos tener esa tristeza que es para arrepentimiento, que es esa tristeza según Dios, en donde podamos reconocer y arrepentirnos de cada, entre comillas, pequeña falta, ¿no? Y no tengamos que seguir creciendo en la maldad, dándole la espalda a Dios. Y bueno, vamos a ver 7 puntos de cómo abandonar, o cómo abandonar ese pasado, ¿verdad? Ese pasado de pecado, ese pasado de dolor, de consecuencias negativas. Primeramente, se requiere profundizar en la gravedad del pecado. Piensen en alguien que tiene cáncer, ¿no? Alguien que tiene diabetes. Si hubiera dicho, no, pues fíjate, con estos pastelillos que te estás comiendo ahorita y como siempre te los comes, siempre tu coca, ¿no? Mira, sigue así y vas a tener una enfermedad que te va a quitar al menos 17 años de tu vida. Si pudiéramos ver la consecuencia de nuestro pecado, sería un gran freno para hacerlo. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hoy está muy en moda la alimentación, ¿verdad? Está muy en moda el ejercicio. Hay gimnasios para la gente, al fitness, y se cuidan mucho su cuerpo, se cuidan mucho su alimentación, y está bien, es correcto. Pero no solamente del cuerpo vivimos, sino de los pensamientos que tenemos y de lo que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hacemos para alimentar esa mente? ¿Qué es lo que hacemos para alimentar esa alma? Prendemos la televisión y en vez de alimentarnos de la palabra de Dios, comemos un snack. Netflix, Amazon Prime, Disney, serie tras serie. ¿De qué nos deja? Es como, pensémoslo así, es como un niño chiquito. Yo me acuerdo de mi hijo Axel, que aquí está. De chiquito le decía, ¿qué quieres comer? Y él decía, quesadillas, quesadillas. Y se imaginan si a ese niño, no, pues lo que él quiera, ¿no? Quesadillas. Todo el tiempo quesadillas, ¿cómo estaría su salud?
¿Y qué trabajo costó que comiera unas verduras? Me acuerdo que un día me quedé como 3 horas ahí sentado, hasta que te comas esas verduras no me voy a levantar. Y creo que lo traumé, porque ya no quiere esa verdura en especial. Pero así pasa con nuestra vida espiritual, ¿no? Podemos estar alimentando nuestro espíritu y nuestra mente por porquerías, por esos snacks que hay en la televisión, esos snacks que hay en los amigos. Oye, ¿qué onda? Vente acá, ¿no? Mi cuate. ¿Cómo ves esa? Yo no puedo decir nada incorrecto, pero imagínense una plática de cuates el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo podrían tener los jóvenes, los adultos de hoy, el mundo de hoy, ¿no? Entonces, así como nos cuidamos en el ejercicio, en la alimentación, también cuidemos nuestra mente, nuestro espíritu. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué los cristianos leen tanta la Biblia? ¿Sabes que ese libro maravilloso en cada momento te convence de pecado? ¿Sabes que ese libro maravilloso en cada momento te guía sobre cómo vivir la vida rectamente? Y si tú empiezas de manera asidua a leerlo, a alimentarte cada día de la palabra de Dios, créeme que, como dice MacArthur, dice, yo veo la tentación del pecado y me vienen 20 versículos de la Biblia y no puedo pecar. No puedo, porque como todo el día estás viendo las consecuencias del pecado y estás aprendiendo a vivir, tomas decisiones correctas. No hay mejor inversión de tiempo en nuestro día a día que leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Nos redarguye de pecado y nos da luz, lámpara a nuestros ojos, a nuestra vida, para tomar decisiones sabias. Qué bueno que penetre a tanto estar viendo y alimentándonos espiritualmente de ella. Romanos 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Podemos ver un pecado chiquito? Pequeñito. Ay, por favor, como decía la crítica, ¿no? Ay, Agustín de Hipona, digo, por unas peras en un árbol. Estás obsesionado con la culpa. Pero vean, llegar a ver el pecado que llegue a ser sobremanera pecaminoso nos para, nos detiene. Vemos claro, no con nuestra propia vista miope como seres humanos, sino con la mirada de Dios. Y eso nos da confianza, dice Job 4:6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aquel que hace bien le va bien. Y aunque haya tribulación, ¿cómo estamos en nuestro interior? Con paz, hermanos. Sabiendo que hemos hecho lo recto delante de Dios y dejamos las consecuencias en sus manos. Amén. Amén. Pues sí, profundizar en la gravedad del pecado. Otro aspecto para dejar atrás el pecado es el temor. El temor de Dios nos va a frenar. Dice Jeremías 32, 39, capítulo 32, versículo 39 a 41. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Gracias, Dios. Voy a repetirlo. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno de no
que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo corazón y de toda mi alma. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas veces, hermano cristiano, no has tenido una tentación y no ha sido el temor de Dios de perder su comunión y su gracia y su bendición lo que nos ha parado? Incluso a la gente de afuera. ¿Por qué creen que no hay tanto homicidio y robo? Porque le tenemos miedo a la policía, ¿verdad? Se paran los inicuos, los malvados. Pues nosotros no nos paramos por temor, sino porque tenemos paz el día de hoy en nuestro interior al hacer lo correcto delante de sus ojos. Y no queremos perdernos de su gracia, no queremos perdernos de su comunión. Es agradable estar al lado de Jesucristo, tomado de su mano, con ese papá hermoso, con ese padre bondadoso, tierno. Nos portamos mal, tomamos la decisión de alejarnos y vienen consecuencias. Entonces, gracias a Dios que nos da ese temor, pero hay que conocerlo. Otro aspecto es el arrepentimiento. Segunda de Samuel 23, cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, déjenme contar la historia, antes de leer esto. Pero ustedes saben que el segundo rey de Israel, el rey David, aquel que tenía, ¿verdad?, la onda que con eso derrotó a los filisteos, derribando, matando a Goliat. Ese rey David, que era un varón de Dios, solamente cometió un par de errores en su vida. El adulterio. Se metió con una mujer casada y después, para evitar las consecuencias, manda matar al esposo. Él era el rey. Lo manda en la guerra por delante. No, pónganlo allá adelante. Y lo mataron. Adulterio y asesinato. Vino consecuencias terribles para el reino de Israel. Se dividió en dos. Fue atacado por muchos enemigos. Su familia quedó deshecha. Pero vean, hermanos, cómo es el arrepentimiento de David. Empezó con el adulterio y siguió con el asesinato. ¿Ven cómo una decisión lleva a otra? Vean lo que pasa con David y su arrepentimiento. Segunda de Samuel 23 dice, cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas, amantes, que había dejado a cargo en su palacio y las puso en vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. No se volvió a tener una relación fuera de su matrimonio. No volvió a tocar a sus concubinas. Eso es arrepentimiento. Eso es volver atrás. Entender la gravedad del pecado y decir, no más. Y pecas y luego viene la mentira y otra mentira y otra mentira y engaño y ya no sabes ni qué dijiste. Así es el pecado y al final, ¿cómo andamos, verdad? Pásame, necesito el alcohol, ¿no? Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos. Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El arrepentimiento es prescrito por Dios. Vean cómo dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él murió por nuestros pecados. Padeció. Bajó Dios, el reino de los cielos, se acercó a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nadie. Bajó Dios
y por su amor se entregó. Pero necesitamos dejar el pecado, arrepentirnos, ver la profundidad, tener temor de Dios. Mateo 5, 21, 23. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, está hablando Jesucristo. ¿Habéis oído no matarás? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, aguas de los enojones, y yo levanto la mano. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ven? Ahí va otro. Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo no iba a la conducta. Jesucristo iba a la causa. ¿Por qué cayó en adulterio David? Porque vio a Betsabé y la codició. Ahí empezó en el corazón el adulterio. Pensó, ay, está muy guapa, ay, ¿qué puedo hacer para tenerla? Ay, la voy a mandar llamar, soy el rey. Necesitamos ir hacia la causa. Necesitamos encontrar el origen que nos lleva a pecar. Y vean que el origen está en el corazón. Es la carne. Que sería otro tema, ¿verdad? ¿Qué es la carne? Pero dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para todos aquellos, no, pues es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero. Pues sí, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No nos debemos basar por nuestras emociones, sino por la palabra de Dios para guiar nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. No es lo que tu corazón te diga, yo quiero que esa muchacha de ahí soy, ¿no? Ey, ya me enamoré. Espérame. No guíes tus decisiones por tu corazón, porque dice la palabra de Dios es engañoso y perverso, sino guíala por la palabra de Dios y tendrás paz y seguridad toda tu vida, cuando menos internamente. Porque hoy hay un conflicto entre el mundo, las leyes del mundo y las leyes divinas. Hoy es válido el matrimonio gay. Eso no es la ley de Dios. Y si nos oponemos, nos meten a la cárcel. Yo como maestro no puedo decirle nada a las chicas porque ya me están quitando mi puesto. Pero tenemos que obedecer a las leyes divinas, no a las leyes de los hombres. Siguiente punto, 4, confesión. Salmos 32, 3, 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en verdor en sequedades de verano, pero mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión da paz y tenemos que confesarnos no con otro ser humano, sino con Dios. De nuestras faltas, ¿no? Claro, sería otro tema, pero si cometemos algún daño con alguna persona, tenemos que afrontar y ser los primeros en decir perdón, ¿no? Para tener paz. Pero primero ante Dios, reconocer que hemos pecado.
Dice Proverbios 28:3, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos perdona. Dios murió en la cruz, pero no es para que sigamos dándole vuelo a la hilacha, ¿verdad? Porque eso fue lo que lo mató en la cruz, porque no obedecimos. Otro aspecto importante es estar dispuestos, poner de nuestra parte para alejarnos de ese pecado, de ese pasado de pecado. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así como el vicio y el pecado empiezan pequeñito, y dice la palabra de Dios, un poquito de levadura leuda toda la masa, o sea, echa a perder todo, infla el pecado. También así como el pecado empieza con una pequeña situación, la primera vez que alguien roba, la primera vez que alguien miente, la primera vez que viene de alguna manera esa conciencia que nos habla, ¿no? Que se puede cauterizar, ya lo dijimos, cuando le sigues, ya ni sientes nada. Yo creo que muchos de los que están afuera dicen, ay, pues yo no me siento mal, yo estoy bien. Al contrario, ayer me fui a chupar con los cuates, ¿no? Y bendita en conciencia, ya su conciencia está cauterizada. Ya no se dan cuenta del pecado y de lo que están perdiendo en su vida, dañando su cuerpo y dañando sus finanzas y dañando a su familia y dañando tantas cosas. Así también empieza el cambio hacia la palabra de Dios, con una pequeña obediencia. Una pequeña decisión sabia, obediente a Dios, que tomas y la repites, se vuelve un hábito. El hábito fortalecido forma carácter y el carácter destino. Y qué bendición que podamos, con una pequeña cuestión, que le demos entrada al diablo, al enemigo de nuestras almas, con esa pequeña tentación donde cedemos o esa pequeña obediencia con la que empezamos. Formamos hábitos, carácter y destino. Así de fácil, dice la palabra de Dios. Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarme a mí mismo. ¿Se acuerdan lo que leímos hace ratito? Más engañoso es el corazón. Tengo que negarme a mí mismo, a mi corazón, para seguir a Cristo, para seguir su cruz. Y entonces tener paz mental. Adiós a la culpa. Adiós al mal. Aunque no somos perfectos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Tenemos esta situación de la carne que quizás luego hablemos, pero de alguna manera, por decirlo rápidamente, hay maldad en nosotros. Esa carne, que no es el cuerpo, pero en otro momento habrá oportunidad de hablarlo. Dice 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Parece de oro, parece de plata, ¿no? Pero nosotros una corona incorruptible en el cielo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo y pongo en servidumbre, y lo pongo en servidumbre. Golpeo, perdón. De esta manera yo peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Pablo está hablando y Pablo era un gran apóstol de Cristo y dice cómo peleaba, ¿no? Ojalá nosotros podamos imitarlo tantito.
Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina, esto está maravilloso, hermanos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, ¿no? Ay, tengo que ponerme a trabajar, ay, tengo que renunciar a esto. Es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vale la pena repetirlo, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Gracias a Dios por su palabra. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Número 6. Ver la bondad de Dios y no querer perder la comunión con Él. Dios es bueno. Amén, hermanos. Amén. ¿Y cómo nos sentimos caminando al lado de ese Padre amoroso? Mejor que antes, 100%, ¿no? Salmos 91. El que abriga, qué hermoso salmo, escuchen este salmo bonito. El que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿En dónde estamos más seguros que con el Dios de amor, nuestro Creador? Todo lo que tenemos es bueno. ¿Tienes algo que no te haya sido dado? Si tienes trabajo, no te lo dice tú con tu propio esfuerzo y tus propias manos. ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿Quién? Dios. No tienes nada que no se te haya sido dado. Tenemos que ser humildes para reconocer a nuestro Creador y decirle, tú, Señor. Y el día que quiera nos lleva así. Un simple accidente. Rápido. Yo recuerdo cuando íbamos mi esposa, Santiago, en el coche, íbamos en periférico y empezaron a volar coches alrededor nuestros, como de película, hermanos. ¡Pum! Volando. ¡Dios mío! Nos pusimos así. La primera vez que veíamos la muerte de cerca. ¿Qué hago? Mi esposa iba manejando. ¿Qué hago? Pues oríllate, como en las carreras de autos, ¿no? Que vemos que cuando hay un accidente se orillan. Oríllate, oríllate. Y ahí vamos. Nada nos pasó, hermanos. Amén. Pero pudo habernos pasado. Yo no estaría aquí. Así muere uno en un accidente que no, yo manejo bien, yo soy muy prudente, sí, tú. ¿Y los demás? Ahorita hay un pastor que me dio clases en el seminario, el pastor Noel Segura, en su bicicleta lo atropellaron. Hay que orar por él, hermanos. En su segunda operación ya está, y pues él que en su bicicleta, y lo van a operar. Muy delicado está. Tenemos que ser humildes para reconocer que hay un Dios, ¿no? Que nos creó, que nos hizo, y vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. No nos dejó así como fenómenos, bichos raros, ¿no? Nos dejó un manual. Y lo mejor que puedes hacer es invertir el tiempo en aprender ese manual. Te va a cambiar la vida completamente. Te va a permitir tener paz. Te va a salvar tu matrimonio, tu relación de pareja, tus hijos. Todo. Todo viene allí. No necesitas nada más que la palabra de Dios. Todo para la vida y para la piedad. La piedad es nuestra relación con Dios. Viene ahí en esas palabras. Juan 14:15, si me amáis, dice Jesucristo, guardad mis mandamientos. No le obedecemos por temor al infierno, que ya es bastante, sino por amor a Él, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Finalmente, Él lo único que quiere es bendecirnos. Finalmente, lo único que Él quiere es nuestra paz. ¿No nos dijo? Amad primeramente a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué bello es nuestro Señor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo 21, sino, bueno, yo le agregué el 21, ¿verdad? Estamos en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice renovar, poner pensamientos nuevos en nuestra mente, para que podamos comprobar que su voluntad es agradable y perfecta. No solamente para bendecirte aquí en la tierra, sino para bendecirte. Él es un Dios eterno, nos hizo. Ya te dio vida una vez, ¿no la puede hacer 1000 veces? ¿No te puede dar más vida después? ¿Y sabes qué? Si no crees que es la palabra de Dios, la Biblia, por favor. Entre nosotros decimos, ay, de palabra, fue un contrato de palabra. Él no dio palabra, la firmó. Está escrita. Está escrita su palabra, sus promesas están escritas, sus promesas de salvación están escritas por Él. Nos lo firmó. ¿Y no crees que es la palabra de Dios? Estás blasfemando y por orgullo te pierdes de su bendición. El punto número 7 y último, hermanos, dice enfoque en Cristo. Es bien difícil luchar en contra del pecado, ¿no? Si yo voy en la calle caminando y de repente sale una chica en minifalda y la carne va a decir, mándeme, señorita, estoy a sus órdenes, ¿no? Y pasa otra y dice, señorita, usted, digo, mis respetos, ¿no? Qué guapa está usted. No podemos estar luchando, reprimiéndonos. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos en las cosas de Dios? Si en vez de estar atento a las tentaciones y a ver qué sale por ahí, estás atento en servir a Dios y en las cosas de Dios, no hay represión. Hay enfoque. Y entonces tu mente está en otra cosa. Tú estás, el que alimenta la carne, en la carne es carnal. Si andamos en el espíritu, somos espirituales. Y nos ocupamos de las cosas de Dios y estamos alimentándonos de su palabra y estamos buscándolo a Él en todo momento, en todo tiempo, que todo lo que haga sea para la gloria y honra de Dios, no hay represión, hay enfoque. Filipenses 3, 13, 14, hermanos, yo mismo no, está hablando Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, o sea, no veo el pecado, me extiendo a lo que está adelante, Cristo, y prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay quien dice, es que yo no puedo dejar el pecado. Es que no puedo. Pregúntale a algún adicto a las drogas, al alcohol. Oye, es que tú puedes. Solamente si tiene un encuentro personal con Cristo lo va a poder hacer. Porque entra el Espíritu Santo en nuestra vida y nos empodera. Nos da el poder. Ya lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Del alcohólico que entrega su vida a Cristo y deja la obsesión mental por el alcohol y la compulsión física. Y por primera vez tiene paz. Y por eso dejan las adicciones, los que tienen un encuentro personal con Cristo. Y si lo puede hacer con el alcohol, con las drogas, ¿con qué pecado no podrá? Con cualquiera. Solamente permitiendo que Dios entre en tu vida. No invitando a los demonios a
Satanás, el enemigo de nuestras almas, a que entre. Es otra vez. Nos vamos con el engaño, hermanos. Como la comida del niño, ¿no? Como la comida de mi hijo Axel. Quiero quesadillas. O sea, yo quiero divertirme, quiero cervezas, y quiero drogas, y quiero sexo, y quiero demás, ¿no? Snacks. Hay algo mejor, que es lo espiritual. Puedes perder el placer físico, pero ganar un placer mayor, espiritual, paz mental, lucidez. Por primera vez vas a tomar decisiones sabias en tu vida, correctas, perfectas, divinas. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, el Espíritu Santo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo dejándolo, invitándolo a que entre en nuestra vida. Romanos 12:21, no seas vencido por lo malo, sino vence el bien con el mal. Vence el bien. Con el bien vence el mal. A lo mejor no sé si lo escribí bien o lo estoy leyendo mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya lo leí bien, hermanos. Entonces, hay ahí algo importante, ¿no? Puedo compartirles como testimonio. Hay enemigos en el trabajo, los vecinos hacen daño. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Dice, no, me voy a vengar, y hay hasta pensamientos de muerte, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Dios? Ora por ellos. Que Dios los bendiga, que les dé paz y haz actos de amor. Créanme que funciona. Créanme que funciona. Hace poquito, hermanos, como testimonio, mi coche está todo rayado por un vecino, y llevarle alimento y decirle, Dios le bendiga. Yo no sé qué pasaría con él, pero ¿saben qué pasó conmigo? Santa paz. Dejé de pensar en él. Y él de rayar el coche. Entonces vean cómo es Dios, un Dios de amor, un Dios bueno, ¿no? No necesitamos más que el Señor. Efesios 4, 27, 28. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amados hermanos, pues han sido un pequeño estudio acerca de cómo dejar atrás el pasado. Amigos, si el día de hoy todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, hoy es día en que lo puedes aceptar. Mientras tengamos vida, tenemos esa oportunidad. Y Dios te ha dado vida este día de hoy para que puedas aceptarlo. Para que Él pueda entrar en tu vida y bendecirte en esta tierra y en la eternidad. Solamente tenemos que confesar. Y yo quisiera invitarte a que, si quieres hacerlo, hagas una oración conmigo desde tu lugar para invitarlo a que Él entre. Quiero invitarlos a inclinar su rostro y a que me acompañen en oración. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, confieso que soy un pecador. Padre, confieso que merezco la paga de mis pecados en el infierno. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, pero sé que tú me amas y que me ofreces la salvación, Señor, a través de tu Hijo, Jesucristo, que enviaste para que Él pagara por mis pecados en la cruz. Señor, acepto ese sacrificio. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz para
para mí. Señor, te pido que entres en mi vida y que me cambies, que me des a tu Espíritu Santo, Señor. Te invito a mi vida, sé parte de ella. Ya no quiero, Señor, seguir haciendo daño y haciéndome daño, Señor. Sé el Señor de mi vida, sé mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados el día de hoy. Te invito a entrar en mi vida. Gracias, hermanos. Y pues hemos hecho esta oración con sinceridad e invitamos a Dios a que entre en nuestra vida. Él estará con nosotros. Amén. Yo les agradezco, amados hermanos. Dios les bendiga y espero no haberme colgado